Ya les veo. Pídeles que creen un grupo de tu asignatura. Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí. Ya chicos, por favor prendan el micrófono, ¿sí? O si tienen cámara, la cámara. Ya chicos, a ver. ¿Todos me escuchan? Carolina, Sí, yo... soy Andreina, dicen. Ah, ya. Eh, Marisol. Bien. A ver chicos, verán. Les voy a pedir de favor que me ayuden haciendo un grupo de las materias, ¿sí? Vamos a hacer un grupo que diga filosofía segundo y un grupo que diga historia segundo, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a trabajar porque hemos estado sin grupo y no tenía quien enviar el enlace, ¿sí? Entonces, les pido que me ayuden, por favor, con esto. Les envié el enlace a un grupo de biología o de biología, creo que es, con la licenciada Viviana. Ahí se les envió el enlace. Díganles a sus compañeros que traten de ingresar por ahí, ¿sí? Por favor, ¿ya? A ver, el día de ahora tenemos dos seguidas, ¿no? Filosofía y también tenemos historia, ¿sí? Vamos a comenzar primero con el tema de filosofía, ¿sí? Con el tema de filosofía. Haga la siguiente de con ¿Qué los tengo? A 11. Ay, ¿qué otro? Ya. ¿Cuál es el blanco? Es que es por eso me olvido. Esperen un segundo, chicos. Buenos días, licenciado. Buenas. Tenemos hasta las 11, ¿no? Tienen conmigo dos seguidas, la de filosofía y la de historia, ¿sí? En Ya, filosofía vamos a ver el tema de la descolonización y en historia vamos a ver la crisis del capitalismo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero con filosofía, ¿sí? Ya, licenciado, gracias. ¿Ya? Espérenme un segundito, por favor. ¿Me desconecto o no para que escuchen el resto? El micrófono, digo. No, sí funciona. Ah, ya, licenciado. Si quieren pueden ir conectando la cámara también, como gusten, no hay ningún problema. Ya, licenciado, gracias. Ujú, no hay ¿Cómo ningún- está usted? Hasta que se conecten mis compañeros. Bien, ahí un poco somnoliento. Estoy sin poder dormir ya 3 días ya. Ay, Dios. Bueno, y espero que se recupere el licenciado y bueno, salgamos también de eso. Claro, es más por el tema este del encierro, por el tema de que no se está haciendo mayores cosas, ¿no?
Entonces esto está como, a algunas personas sí les está dificultando varias. El estrés ataca de diferentes formas. A veces ni cuenta nos damos que estamos estresados. Bueno, chicas, buenos días. Buenas, Hola, mi chicos. Carol, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? ¿Todos? Ay, un poco penoso con un familiar que dice que falleció. Claro, ahorita en esta etapa de nuestra vida vamos a toparnos con eso, ¿no? ¿Qué te vas a comprar? Sí, Vamos a eh, encontrarnos con eso, con que de verdad conocidos, familiares, si pueden tener algún problema, algún inconveniente. Está pasando eso, sí, eso también. tratemos de apoyarnos en familia, ¿no? De no aislarnos, porque a veces también el aislamiento a crearnos depresión, ¿sí? Entonces, si nos crea depresión, es difícil, ¿no? Irse recuperando de eso también. Entonces, tratemos de ir sobrellevando estas situaciones, pero más que sea, ¿no? Ir apoyándonos entre familia, entre amigos, ¿sí? Es lo ideal. Por ejemplo, en trabajo en el colegio de la mañana, tengo una estudiante de 3 años que perdió al hermanito de 9 y a su papá. Murieron por esto del coronavirus. Entonces, Dios mío. sí está complicado, ¿no? Está bastante complicado, pero mientras más tratemos de brindar apoyo y más también pidamos apoyo, vamos a salir de esto, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Igual, Listo. te cuides mucho. Sí, yo no salgo de aquí, yo me encierro y ya no salgo ya. No he salido a ningún lado yo. Sí. Claro, Lindsay. No, pues es que igual, o sea, pero quedó bien de su operación. De mi operación, todavía estoy recuperándome. Ya, Lindsay. Todavía estamos en eso. ¿Cuántos estamos ya para, o sea, estamos conectados? Estamos algunos, ya voy a empezar, ¿sí? Ya voy a empezar. Les sugiero que por favor tomen nota de ciertas cuestiones importantes que ustedes crean, ¿sí? ¿Ya? Si es que se les enviarán los deberes, ¿sí? Por este medio, si es que algún compañero no tiene cómo realizar las tareas, indíqueles, por favor. Sí. También estoy viendo la posibilidad de ir grabando las clases están grabando, las Sí, clases Lice, porque están... algunas compañeras no tienen internet fijo y ese es el caso de Marty, entonces, o de algunos compañeros que no tienen internet fijo y por eso es el motivo, licenciado, también que muchas gracias que nos ayuden también con eso. Sí, sí. Sí, estamos grabando las clases para que puedan ustedes también ir y siguiendo, ¿no? Y cualquier compañero que no pueda conectarse puede irse conectando o puede ir revisando después, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a revisar ahora, ¿sí? Es el tema de la descolonización de América, ¿sí? La descolonización. Bueno, primero hay que partir de dos, ¿no? ¿Qué entendemos por colonización? ¿Qué entenderán por colonización? Grupos de personas que se
arraigaron, digamos, en un cierto continente. Ya, sí, ¿no es cierto? La colonización viene de Colón, ¿no? Colón fue el personaje que llegó en esos tres barquitos y llegó a América, ¿no es La niña, cierto? la Pinta y la Santa María. Eso. Entonces, por eso se le conoce el término colonización, ¿sí? Colonización. De ahí, por ejemplo, si es que fueron los españoles aquí en el Ecuador, por ejemplo, y la mayoría de países que eran de Latinoamérica, eran colonias, ¿no? El término eran colonias, es decir, que eran grupos, por ejemplo, de españoles que se emanciparon y que construyeron sus vidas con gente del territorio de aquí. Entonces, por ejemplo, el territorio que nosotros ocupamos era un territorio colonizado. Todos nosotros venimos de padre, madre indígena y español, ¿sí? Todos. Entonces, de ahí viene el término colonización, ¿no es cierto? Colonización. Pero ahora, ¿qué será la descolonización? Sería que se van a otros pueblos ¿Ya? o a otros países, entonces se va desprendiendo, digamos, los primeros que estuvieron asentados en una población y buscaron ¿Ya? otros rumbos. Ya, sí, por ahí, ¿no es cierto? Entonces, la descolonización es un término que implica una lucha por ejercer una independencia, ¿sí? Una independencia política, ¿ya? Entonces nosotros la, por ejemplo, eh, dentro del Ecuador, nosotros tuvimos el primer grito de la independencia, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Entonces, el primer grito de la independencia surge, ¿no es cierto? Surge esto y es un inicio para la descolonización, ¿sí? Sí, entonces, por ejemplo, el 10 de agosto de 1809 es el primer grito de la independencia, ¿ya? Entonces, ya se estaba hablando de que la gente de aquí del Ecuador, por ejemplo, es decir, los hijos de españoles nacidos aquí en el territorio este de la Real Audiencia de Quito, ya comenzaban a hablar, ¿no? Comenzaban a hablar sobre independencia de los españoles, de liberarse políticamente, ¿sí? No te va a ver, Leja. ¿Cómo? A ver, chicos, por favor. Bueno, entonces el 10 de agosto de 1809 es el primer grito de la independencia, ¿no es cierto? Es un día nacional incluso de Dice, aquí del Ecuador, dice, ¿sí? disculpe que te interrumpa, sería bueno, es mi opinión, que todos apaguemos la cámara para escucharle a usted y si queremos opinar algo, encender el audio, porque no se le escucha porque le interrumpe. Gracias. Todos están apagados la cámara. El audio, listen. Ah, sí, sí. Verán, apaguemos el audio, apaguen el audio. Y si es que tienen alguna duda, preguntan y después le apagan de nuevo. Sí, Eso, gracias, listen. ya, chévere. Ya, entonces, con el primer grito de la independencia de nosotros, ¿no es cierto?, de Quito, ya empieza a haber un periodo de descolonización en toda América Latina, ¿no es cierto? Nosotros servimos de ejemplo para muchos países más para empezar a crear su propia independencia, ¿sí? Su propia independencia, ¿ya? Entonces, bueno, todo este periodo, sí, eso les digo, es una lucha, ¿no? El periodo de descolonización es una independencia que genera una lucha por empezar a ejercer un poder, ¿sí? Se empiezan a autoridades, sí se empieza a reconocer otro tipo de juntas, ¿sí?
Pues esto es una descolonización, es decir, aquí había españoles, ¿no es cierto? En Quito había españoles y estos españoles de aquí, nosotros como, en este caso, como criollos, ¿no? Como criollos, como ya ciudadanos netamente nacidos en este territorio de la Real Audiencia de Quito, no queríamos que seguir gobernando los españoles. Entonces, el 10 de agosto ya sale el primer grito de la independencia. Es decir, existe lucha, ¿no es cierto? Existe lucha, existen presos políticos, existe muertes, ¿no es cierto? Pero ya empieza a haber una descolonización, es decir, ya empezamos a observar desde el 10 de agosto de 1809 que empieza a surgir una descolonización, ¿no? Bueno, la descolonización, o también podemos llamarla emancipación, ¿sí? Descolonización o emancipación quieren decir como separación. Entonces, empieza a haber una separación de América, ¿sí? De las colonias, empieza a haber una separación y se empieza a reclamar el terreno, ¿sí? Entonces, es un proceso por el cual los territorios se empiezan a reclamar, ¿sí? Todas las colonias europeas que existían en el continente americano se empezaron a independizar, ¿sí? Se empiezan a independizar de las potencias europeas que habían conquistado estos territorios. Por ejemplo, en toda América Latina, en toda América, por ejemplo, del Sur y América del Norte, había grupos que llegaron acá, grupos europeos que llegaron, ¿no es cierto?, a América. Por ejemplo, en Estados Unidos llegaron los ingleses, ¿no es cierto? Acá al Ecuador, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, todos los territorios de América del Sur que manejan la lengua castellana, española, es netamente porque nosotros fuimos colonizados por gente de España, ¿no? Entonces España llegó acá y hizo sus colonias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Brasil llegaron los portugueses, ¿no es cierto? Todavía aquí en América del Sur existen colonias, también sí existen que no se han logrado independizar. Por ejemplo, ahí están Guyanas, la Guyana francesa, Suriname, todas esas son colonias de otros países, ¿sí? Pero aquí nosotros, por ejemplo, la mayoría de los países que son de Latinoamérica estamos independizando, ¿sí? Entonces, la descolonización de América inició un proceso de descolonización mundial que se completó en el siglo XX, ¿sí? Dando origen a los estados y naciones que conocemos, ¿sí? Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos se declara la guerra en 13 colonias reunidas, ¿sí? En 13 colonias. Se empieza a independizar de los ingleses, es decir, de Gran Bretaña, ¿no? De Gran Bretaña. Se empieza a independizar de Estados Unidos en 1776, ¿sí? Después de esto, ya fue reconocido Estados Unidos como un país independiente, ¿sí? Estados Unidos, ¿ya? Haití. Haití también tuvo un proceso de independización, ¿sí? ¿Sí conocemos dónde está Haití? No, no me dijo. A ver, entonces estaría al otro lado del, por América del Norte, o sí, no sé. Haití es una isla, ¿no es cierto? Haití es una isla que está compartida ¿con qué? ¿Con qué otro país? Sí. África, dice. ¿Oh? África. No.
está unido a América. Y está unido, ¿han oído de República Dominicana? Ah, ya. Ya, República Dominicana vendría a ser todavía una colonia estadounidense, básicamente, todavía. Entonces, Haití y República Dominicana es una sola isla, ¿no? Es una sola isla que está dividida por la mitad, ¿sí? Entonces, Haití y República Dominicana era una colonia francesa, ¿sí? Era una colonia francesa. Toda la isla tenía un nombre al inicio, ¿sí? Toda la isla tenía un nombre que básicamente era Haití, ¿sí? Entonces, Haití era toda la isla. Sin embargo, en el periodo de descolonización se divide la isla, ¿sí? Se divide la isla. La parte más rica era la parte que actualmente es ahora la pobre, ¿sí? Haití, por ejemplo, es un país que no tiene muchos recursos, ¿sí? Pero en esa época de descolonización era la parte que, por ejemplo, tenía más recursos, ¿sí? Y la otra parte en realidad no era una parte que, o sea, que la gente se peleaba. Sin embargo, cuando se dividen estas dos, ¿no es Dicen, cierto? Haití vuelve a ser un Fernando, país. va a ¿Cómo? decir a la compañera Teresa López que apague el audio porque se escucha entrecortado lo que están haciendo ella y usted. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo le silencio? Ahí, mute. Ya, ahí están todos silenciados, ¿ya? Entonces sigamos, ¿ya? Pues después de la Revolución Francesa, ¿sí? En Haití, muchos de los ideales de la extensión de libertad surgieron aquí, en este dicho país, donde un levantamiento, ¿sí? Un levantamiento, es decir, el pueblo se levanta como en tipo de manifestación, declara Haití una república libre y se afilió a Estados Unidos, ¿sí? Se afilia a Estados Unidos. Entonces Haití vendría a ser una segunda nación independiente, ya netamente en esta parte del hemisferio occidental, ¿sí? De las Américas. Ya, entonces Haití, la importancia de Haití y que tienen que saber es que Haití vendría a ser el único país occidental en el cual un levantamiento netamente de esclavos condujo a una independencia, ¿sí? A una independencia. Luego, posteriormente, ya con años, Haití, toda la isla de Haití se divide, ¿no? La una parte se sigue llamando Haití y la otra parte de la isla se llama República Dominicana, ¿sí? Entonces se separa este país después de algunos años. Bueno. Existen también territorios, ¿sí? De españoles que eran ocupados en América, ¿sí? Con las guerras de independencia, en este caso de América del Sur, la mayor parte de los territorios españoles en América del Sur, ¿no? En Hispanoamérica ganaron su independencia, ¿sí? Por ejemplo, en el siglo XIX, nosotros tenemos que aquí dentro del territorio, en este caso de América del Sur, Paraguay viene a ser uno de los primeros países que logra independizarse, ¿sí? Paraguay. En el año de 1810 existe un personaje que es Hidalgo, ¿sí? Hidalgo. En México, Simón Bolívar, que era venezolano, y José de San Martín, que él contribuyó bastante a Simón Bolívar y Martín contribuyen a independizarse en esta parte de Sudamérica, a liberar los pueblos, ¿no? Los territorios, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Perú, ¿sí? Bolivia, Ecuador. Estos territorios
fueron liberados por Simón Bolívar en las luchas de independencia, apoyado, ¿no?, por José de San Martín, ¿sí? Aquí también entraría Antonio José de Sucre, también, ¿sí? También entraría aquí. Pero estos de aquí son considerados como libertadores que condujeron las luchas por independencia en las Américas, ¿sí? Esto pasa con los territorios españoles. Sí hemos escuchado hablar de Simón Bolívar, ¿no es cierto? Actualmente se habla bastante de Simón Bolívar porque en Venezuela todavía es un estado bolivariano, es decir, netamente casa de Simón Bolívar, donde se parten o se quiere o tienen la ideología todavía, ¿no es cierto?, de formar la Gran Colombia, ¿sí? Todavía tienen estos ideales de Simón Bolívar, de ser libertadores, ¿no? También pasa, ¿no es cierto?, en América del Sur existía, perdón, una colonia también portuguesa, ¿no es cierto? Una colonia portuguesa. Era Brasil, básicamente es Brasil, ¿no es cierto? Entonces esta colonia, por eso los brasileños hablan portugués, porque allá llegaron ¿no es cierto?, los portugueses. Acá a Ecuador llegaron los españoles, ¿sí? A América del Norte llegó Gran Bretaña o los ingleses, por eso ellos hablan inglés. Pero sin embargo, en este periodo se van separando, ¿no? Se van separando, ¿no? Por ejemplo, en Brasil lo que sucedió, ¿sí? Existía un personaje llamado Pedro, ¿sí? Era hijo de un rey portugués que él empezó a proclamar independencia para este país, para Brasil, en 1822. Brasil tuvo su primer emperador, que fue Juan, ¿no es cierto? Juan VI. Y se hizo el primer emperador de Brasil. Entonces, con esta liberación de Brasil, ¿sí?, se iban desocupando también ya gran parte de diferentes territorios. Por ejemplo, en Argentina, José de San Martín formó un ejército libertador, ¿sí? Entonces, llevó este ejército a liberar el territorio de las tropas en esta parte de Argentina, cruzando la cordillera de los Andes. También José de San Martín ayuda a la independencia de Chile, utilizando en este caso una flota organizada para dichos países. Ataca el centro del poder español en Sudamérica, que fue la ciudad de Lima, en Perú. Entonces, por eso, José de San Martín es el libertador para los peruanos. A él no le toman, por ejemplo, a Sucre y a Simón Bolívar no le toman en cuenta a los peruanos. Solo le toman en cuenta a San Martín, a José de San Martín. Si usted se va a Perú, allá dicen, no, aquí Simón Bolívar no hizo nada. En realidad, también fue Simón Bolívar, ¿no? Entonces, en 1821, Perú ya declara su independencia, ¿no? Declara su independencia. Poco después, en Guayaquil, ya hablando en territorio nacional nuestro, ¿no? Simón Bolívar le cede su ejército para ayudar con la liberación peruana, ¿no es cierto? Entonces, Simón Bolívar sí apoya en esta independencia de Perú. Cede o entrega su ejército a José de San Martín para liberar de una vez a los peruanos de los españoles en 1821. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Y tengo que ver yo. Ya se acaba la clase. No toca salir y de nuevo.
no sé qué es. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Bueno, sigamos. Bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar este periodo de la descolonización, ¿sí? Vamos a finalizar. Vamos a hacer un cierre de esto de la descolonización y vamos a dar paso al tema de historia, ¿sí? Vamos a dar el paso al tema de historia que les había dicho que vamos a ver la crisis del capitalismo, ¿no? La crisis del capitalismo. Dicen, va a seguir profe, va a seguir con las dos materias seguidas en esta misma aplicación. Sí, pero me va a tocar enviarles otra vez el enlace porque ya me está saliendo que ya se va a cortar. Entonces nos va a tocar volvernos a conectar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu duda? No, Licen, preguntaba nomás porque parecía que decían que ya iban a cerrar la clase. No. Ya se está cortando porque esto dura solo 40 minutos. Les voy a enviar otra vez al grupo, pero para continuar con la clase de historia, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda sobre este tema? Ya, chicos, verán. Otra cuestión, yo les había enviado los deberes, ¿sí? Esas son las notas que yo voy a sacar. No sé cuántos deberes tenemos hasta ahora. Ya me va a indicar cuántas notas tenemos que tener para ir subiendo. El día de ahora no les voy a enviar tarea. Voy a revisar cuántas notas tenemos y si es que nos hace falta notas, les seguiré enviando para que hagan, ¿no? De igual forma me van a tener que entregar por medio del WhatsApp, me envían nomás al WhatsApp y, y ahí calificamos, ¿no? Ahí calificamos. Sí es importante que me envíe, sí es importante que me envíe. Porque, Licen, sí, y, o sea, no nos puede mandar tareas de libro porque verá que los libros le tiene usted. Cometimos el error de dejarle a usted. Bueno, yo de mi parte. ya verán, el No tema sé si de los libros, ustedes también. el tema de los libros, no les voy a enviar deberes a los libros, no les voy a enviar. Ay, ya, gracias. Les Liz. voy a enviar, por ejemplo, como nos hemos estado manejando, ¿no? Es muy importante que, como no tenemos mucho tiempo para las clases, yo les envío documentales y los deberes. Entonces, en los documentales está más explicado, por ejemplo, digamos, el tema de la descolonización. Entonces, ustedes revisan el Licen, documental y puede ir haciendo las tareas. ¿Sí? Licen, pero los otros licenciados ponen las clases sin límite de tiempo. No sé si usted podría hacer lo mismo. Eric, si ponen con límite de tiempo, las tareas hay que entregar hasta el sábado, ¿no ves que dijo la Licen Joana hasta las 9 de la mañana? Pero dijo todos los sábados a las 9 de la mañana, compañera. Claro, ese ya es un límite. ¿Los deberes? Ah, Claro. No, yo digo de las clases. de las Compañera, yo digo clases. de las clases, que en esta aplicación sé cómo Ahí poner sí, sin límite de tiempo. ahí sí, No, perdón. no me refiero de los deberes, me entendió Ya mal. es que dijiste los Te deberes. perdono, pero no lo vuelva a hacer. No Ya. sé, ya voy a revisarle cómo hacer porque no, a mí ya mismo se me corta ya. Entonces, bueno, antes de que se corte, eso les digo, verán, del día de ahora no tenemos deber, pero por ejemplo, el tema de la descolonización, yo les había enviado una pregunta, ¿no? ¿Por qué existe un discurso colonizador en el nombre de América Latina? Responde en 30 líneas basándose en su resumen y el documental, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en esta pregunta de aquí, usted podía encontrar haciendo el resumen, ¿no? Usted hacía el resumen del tema de la descolonización que estaba en el documental y podíamos responder la pregunta, ¿no? ¿Ya? Podíamos responder la pregunta, ¿sí? ¿Qué entendieron de esa pregunta? A ver. ¿Quién respondió esa pregunta? Nadie. Todos dicen, pero es que era tan largo que yo ya no lo tengo en la memoria, la verdad. Ya se le borró de la memoria. Ah, se me borró tanta cuarentena. Ya se le borraría de la memoria. Ya se me borró, dice. Ujú. Bueno, aquí tenían ustedes que ver por qué América se llama América, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué existe un discurso colonizador en el nombre de América? ¿Quién puso este nombre de América? ¿Sí? ¿Por qué no se llama, por ejemplo, por ejemplo, no se llama, no sé, algún nombre, o no tenía un nombre, por ejemplo, de aquí que se hablaba, por ejemplo, el Achuar o se hablaba el quechua? ¿Por qué no se puso un nombre de eso, no es cierto? Sino que se puso América netamente y todavía se conserva este nombre, ¿no? A pesar de que no tiene nada que ver el continente americano ni la gente de América con la gente de Europa, ¿sí? Sí tomamos varias costumbres de la colonización, pero la mayoría sí se fue perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el Estado ecuatoriano no era un Estado, sino era católico, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros lo tomamos. Muchas cosas fuimos tomando de Europa, ¿no es cierto? Pero ¿por qué América es un discurso colonizador? Maneja un discurso colonizador. ¿Mm? ¿Por qué será? Si ustedes revisan, por ejemplo, la política, la economía, ¿sí? La cultura, ya no es netamente ecuatoriana, por ejemplo, nosotros. Nosotros teníamos varias costumbres que se han ido quitando. Una de esas muy reciente que todos lo vimos fue los toros, ¿sí? Los toros era una costumbre netamente española que se implantó aquí. Pues nosotros no teníamos por qué estar matando toritos, ¿no es cierto? Teníamos que estar, no sé, aquí por ejemplo, se existían otro tipo de costumbres, más no a ese tipo de costumbres de matar animales, ¿no es cierto? Pero aquí en Ecuador dicen las costumbres de los toros eran corridas de toros y el premio no era matar al toro, sino era coger la colcha que tenía amarrado en su espalda. Claro, todo eso se va tergiversando, ¿no es cierto? Se va tergiversando, pero son costumbres implantadas. Por ejemplo, el tema mismo de la religión, por ejemplo, en el catolicismo, de tener por ejemplo, los crucifijos, tener las oraciones, ¿sí? Tener la Biblia, todo eso aquí no existía, ¿no es cierto? Entonces, el nombre de América sí presenta un discurso colonizador, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros ya no seamos parte de, como quien dice, de colonia de Europa, todavía manejamos ese nombre, ¿no? Manejamos ese nombre. Sin embargo, en los países, por ejemplo, sí fueron modificando, más del continente nunca lo modificaron. Pero, por ejemplo, los países sí. Ecuador, por ejemplo, antes no se llamaba Ecuador, tenía otro nombre, ¿sí?